Probablemente te ha pasado que estás escuchando un sonido y al rato, por alguna razón, te empieza a desesperar. Hay personas para quienes estos sonidos pueden llegar al punto de ser insoportables. Y no estoy hablando de sonidos estruendosos, explosivos, sino todo lo contrario, sonidos muy pequeños, sonidos sutiles, pero que cuando sufres de algo que se llama misofonía pueden llegar a ser una verdadera tortura. Yo soy César Muñoz y esto es Amor y Odio por los Sonidos en la Cata Musical. Misofonía quiere decir literalmente odio a los sonidos, generalmente a ciertos sonidos muy específicos. A ver, todos, absolutamente todos, tenemos sonidos que nos incomodan, incluso que nos disgustan, pero que no nos guste un sonido no quiere decir necesariamente que sufrimos de misofonía. Vamos a empezar descartando algunas cosas que no son misofonía. No se trata de misofonía cuando existe un desagrado hacia ciertos sonidos por razones culturales, por ejemplo, como el sonido de un eructo. Ese desagrado es completamente cultural, porque si bien es algo mal visto en muchas partes, en algunos lugares como en China, eructar es una manera de halagar al chef. No solamente en China, en los países de origen árabe, eructar es una forma de decir que has quedado satisfecho con la comida. O sea, casi que no eructar puede ser visto como algo de mala educación. Con esto solo quiero señalar que la cultura juega un rol muy importante en cuanto al significado que nosotros le atribuimos a las cosas. Y que cuando el peso principal de nuestra percepción es cultural, entonces ya no estamos hablando de misofonía. Tampoco es misofonía cuando se trata de sonidos que sencillamente nos caen mal. Por ejemplo, yo tengo un amigo que odia el sonido del banjo. O había un director de orquesta británico llamado Thomas Beecham que no soportaba el sonido del clavecín. Él decía que el clavecín sonaba como dos esqueletos copulando en un techo de zinc. De pronto por eso es que el sonido del clavecín es tan bueno para el Halloween. Pero ahora, dejando a un lado todo esto que podríamos llamar incomodidades sonoras. Por otro lado, hay personas que sufren de verdaderas reacciones emocionales de rabia o de angustia por la sencilla aparición de sonidos cotidianos. Aquí es cuando ya estamos hablando de misofonía. La misofonía, entonces, es un síndrome de sensibilidad auditiva en el cual las personas sufren de una reacción emocional y física muy fuerte hacia ciertos sonidos cotidianos. Estamos hablando de una reacción que no es controlable, que se escapa de las manos. Un poco como eso que le pasa a algunos con la grima del sonido de las uñas en la pared. Pero mucho peor. Y aunque esto no pareciera ser algo muy común, yo te garantizo que tú conoces por lo menos a una persona que sufre de misofonía. Desde muy joven a mí me sucedía que en situaciones completamente aleatorias, de pronto me comenzaba a molestar muchísimo un sonido que alguien estaba haciendo. Pero no me imaginaba que lo que estaba originando toda esa incomodidad era justamente el sonido. Generalmente se trataba de sonidos que la gente hacía con la boca cuando estaba comiendo. Lo extraño era que no importaba cuánto apreciaba yo a esa persona o cuánto yo lo quisiera, mientras estuviera produciendo ese sonido, me empezaba a caer increíblemente mal, hasta que dejaba de hacerlo y todo volvía a la normalidad. Esto, con el pasar de los años, no cambió para nada y sigue siendo exactamente igual. Cuando alguien chasquea con la boca, cuando alguien mastica hielo, cuando mastican chicle. Lo del chicle es muy grave, porque además los músicos desarrollamos una cosa que es el oído interno. Esta es la habilidad de escuchar con claridad y precisión los sonidos que nos imaginamos, cosa que es muy buena a la hora de, por ejemplo, escribir una partitura y uno ir imaginando los sonidos de la orquesta. Pero es un superpoder que en este caso se vuelve en tu contra. Porque por culpa de ese oído, yo no puedo ni ver a una persona que está comiendo chicle. Porque aunque esté detrás de un vidrio, mi oído interno empieza
a recrear perfectamente el sonido que debe estar haciendo. El sonido crunchy, como cuando alguien come chips, no me deja concentrar. Por eso para mí es fatal si en una reunión de trabajo ponen papitas o cosas así. El sorbo exagerado de un café también me dan ganas de salir corriendo. Miren, yo más de una vez me he tenido que salir del cine porque la persona de al lado está comiendo palomitas de maíz. Y sí, es una tortura. Mucha gente me dice cosas como, sí, a mí también me pasa lo mismo, yo no soporto a alguien cuando hace sonidos con la nariz. Pero nuevamente hay que tener claro que una cosa es un sonido que te incomode y otra cosa es que un sonido te haga perder el control. Casi como que si comienzas a tener un ataque de pánico. Obviamente que hay situaciones de trabajo y situaciones sociales en las que uno se ve en la obligación de aguantar tanto como puedas, porque da pena, porque ¿cómo explicas tú eso? Pero nuevamente uno aguanta hasta que puede, hasta cierto punto, porque si sucede por mucho tiempo, o lo digo o me voy. Aunque esto es mucho más común de lo que se imaginan, no existe mucha información científica que explique esta condición. Pero se hizo un estudio muy interesante con resonancias magnéticas a un grupo de personas normales y a otro grupo de personas con misofonía, con la finalidad de medir las reacciones cerebrales a sonidos como el sonido de la lluvia, el llanto de un bebé o de personas comiendo. Resulta que todos estos sonidos se registraron en un área del cerebro que está encargada de procesar los sonidos de ambiente, es decir, los sonidos que lo rodean a uno. La diferencia sucedió en el grupo de personas que sufrían de misofonía con los sonidos que les despertaban esta sensibilidad. Y lo que pasaba es que esta área del cerebro sufría una sobrecarga y entonces se empezaban a activar otras áreas del cerebro, como por ejemplo la que regula las emociones y específicamente el área que regula el miedo. Entonces, lo que le está pasando a la persona con misofonía es que además de entender que es un sonido de ambiente, se le activa una alarma porque no está procesando el impulso de la forma que es. Y por eso la reacción es incoherente y por eso la reacción es desproporcionada. Porque al activarse, la zona cerebral que está encargada del miedo siente la ansiedad y la angustia de una situación de vida o muerte, aunque solamente se trate de un amigo que está comiendo chips. Lo primero que hay que hacer, si tienes problemas misofónicos con una persona con la quien trabajas, o mucho más si es alguien con quien vives, es que tienes que decírselo. Hay que abrirse, hay que contarlo y hay que establecer ciertas normas, con las que siempre hay que tener muy claro que el del problema es uno y que cualquier cosa que hagan los demás por adaptarse es un acto de consideración el cual se agradece. Por otro lado, y como uno no puede estar por allí tampoco contándole a todo el mundo sus sensibilidades auditivas, entonces es bueno tener siempre consigo ciertas herramientas, como por ejemplo tapones para los oídos, audífonos con noise cancelling. Y si estás en una reunión con varias personas y hay chips y hay papitas, etcétera, etcétera, entonces lo que uno hace es que pone música de fondo o cualquier cosa que genere un sonido para que esto se enmascare. Es decir, que se confunda el sonido desagradable con otro tipo de sonido. A mí me gusta pensar que lo que yo tengo es una gran sensibilidad auditiva, que si bien por un lado exacerba los sonidos que me producen una extrema incomodidad, por otro lado también amplifica los sonidos que me producen un profundo placer. Es decir, yo veo la gloria cuando escucho los pichicatos o el sonido de madera del clarinete. La pasta metálica del corno francés. Y también otros sonidos que no tienen que ser de instrumentos musicales, como por ejemplo el sonido del agua, el sonido del viento o el del aire acondicionado. Por eso yo digo que también sufro de filofonía, que vendría siendo un profundo amor por ciertos sonidos. Me encantaría saber si a ustedes les pasa lo mismo, si no sabían lo que era misofonía, si se están enterando, qué piensan al respecto, déjenmelo aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. Recuerda que te puedes unir a nuestra comunidad de catadores musicales en Patreon. Te dejo toda la información aquí abajo en la descripción. Nos vemos muy pronto.
en un próximo video. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.